SER Podcast. Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López. Hola de nuevo, Tony. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Que fíjate que Karol G ficha a Rosicky. Se dice así, ¿no? Rusovski. Rosicky. Barça y Madrid también hacen movimientos en el mercado de fichajes, sí. unos que se quedan, otros que llegan. Ha sido un jueves de fichajes, Sí. ha sido un jueves de movimientos, ha sido un jueves entretenido, pero hay un nombre que va a sonar mucho este verano. Ya está sonando, pero es que va a ser… Hoy ha empezado ver. lo bonito. Rodrigo Hernández Sí. Cascante, el capitán de la selección que levantó la Copa en el Mundial, es el hombre de este jueves, objetivo del Real Madrid. Pero hoy se ha avanzado en la operación que contó Nil Solá hace unos días en el larguero. Rodri ha dicho sí al Barça. Hasta Hansi Flick ha hablado ya con él y el club culé prepara ya la oferta al Manchester City por el campeón del mundo. El Madrid no se ha quedado quieto. Mientras va viendo cómo se aleja poco a poco Rodri, ha hecho oficial 2 operaciones esta misma tarde. Primero, la llegada de Jan Diomande, el fichaje más caro de su historia, más de 120 millones de euros le paga el Madrid al Leipzig por el extremo, que puede jugar en izquierda o en derecha. Se ha despedido del equipo alemán dándole la bienvenida a su nuevo capítulo. Now a new chapter begins, but I'm living with a smile and full of gratitude. Thank you for everything. All the best to you and the club. Deseándole lo mejor a Leipzig, ha dicho también que el Madrid es un sueño de niño y va a jugar con Mbappé, con Bellingham y con, según él en alguna entrevista pasada, su amigo Vinicius Junior, porque el conjunto blanco ha hecho oficial la renovación de Vini hasta 2032. Terminaba contrato el próximo verano y ha firmado 5 temporadas más. Vini 2032, Diomande 2033, eran 2 de los culebrones de este verano y faltan los otros 2, el de Rodri al Barça camino de hacerse y el de Julián Álvarez, del que todavía no sabemos nada. El lunes le espera el Atlético de Madrid, un Atlético que ya ha llegado a Corea, aclamadísimo en Seúl. Sobre todo Koke y obviamente el fichaje, el coreano Kang In Lee. El Atlético jugará el domingo contra el Manchester City en la capital coreana. Hoy hay 3 amistosos que están en marcha desde las 8 los 3. El Getafe juega en el Luis II de Mónaco contra el Mónaco y van 0-0. 2 recién ascendidos están jugando. El Málaga en Marbella, que gana 1-0 al Al Arabi, y el Depor, que está jugando en el Artemio Franchi de Florencia contra la Fiorentina, pierde por 1-0. Oye, y más de fichajes. Javi Morcillo, que llega al Elche, Unai Núñez al Español y el Sevilla, que ha hecho oficial la salida de Juanlu al Bournemouth. Luego desarrollamos, por cierto, que UEFA y Conmebol siguen mostrándose públicamente en contra de FIFA. La amenaza de no jugar mundiales sigue en pie, según cuenta Aritz Gabilondo en el diario AS. No se fían ni un pelo, ni UEFA, ni Conmebol, ni otras federaciones, de los movimientos de Gianni Infantino. La protagonista de la semana es Iris Thió, la nadadora catalana. Se ha llevado 6 medallas en los europeos de natación, que se están disputando todavía en París. Ella ya está de vuelta en casa. ¿Y los protagonistas dónde están siempre? Pues en el larguero. Iris Thió con Álvaro Benito. Estoy súper contenta porque creo que hemos hecho como un paso más desde el año pasado, nos hemos consolidado más y también nos hemos acercado mucho a Rusia, que es nuestro máximo rival y que queremos ganar en Los Ángeles, pero todavía nos quedan 2 años y entonces creo que es como primer paso, ¿no? Les hemos dado miedo ahora porque nunca antes estaban como cagadas para que nosotros las ganáramos y ahora las hemos visto que incluso nos estaban espiando los entrenamientos, nos han confiado algunas cosillas. Y en tenis esta madrugada, Rafa Jodar juega segunda ronda de Montreal contra Musetti y mañana Dani Mérida lo hará contra el americano Mikkelsen. Enseguida desarrollamos todo, que hay mucho, pero antes vuestros mensajes al WhatsApp de Hora 25 Deportes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje su mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. Hola, admiro a Vinicius como futbolista, pero no como persona. Y en eso estoy con Luis de la Fuente. Para hacer un buen equipo hay que tener un buen comportamiento. Con los compañeros, con los contrarios, con el público. Vinicius habrá peleado mucho para ser lo buen futbolista que es, pero ha descuidado también mucho la otra parte, la parte humana. Me gusta mucho el fútbol, pero tengo mis dudas de si este tipo de jugadores a la larga suman más que restan. ¿Que se quiere ir al Arsenal? Pues por mí, que se vaya. Venga, agur. El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689 49 48 25. Exprésate. Con Carlos Higueras, con Fernando Martín en la parte técnica, Iria Vieira en la producción de este Hora 25 Deportes, que hoy hay mucho de mercado.
tranquilamente de lo de Rodri, que es la noticia del día claramente, pero vamos a contar primero lo que ya es oficial. El Real Madrid ha hecho oficial 2 operaciones, una es un fichaje y otra es una renovación. El fichaje, Héctor González, es Jan Diomande. Bueno, eso lo dices tú. Eso lo dice Andrés Onrubia, que es el que sabe francés aquí de los tres. El que Andrés Onrubia ha hablado antes con él es Diomande, no Diomandé. Va a costar acostumbrarse porque llevamos toda la vida, su corta vida futbolística, llamándole Diomandé. Pero Jan Diomande es jugador del Real Madrid y va a estar acompañado de Vinicius, que ha renovado ya, Héctor. Lo que está claro es que es el 6º fichaje del verano en el Real Madrid. Ya está en la capital de España. Mañana podría viajar, de hecho, a Hungría con sus compañeros, donde el conjunto blanco se enfrenta el sábado al Ferencváros. Diomandé llega del Leipzig por 125 millones fijos más 15 en variables. A priori, y tras la renovación de Vinicius, jugará por el perfil derecho del ataque y se convierte, claro, con ese precio, en la gran apuesta del club para la próxima temporada. Y contábamos anoche que la reunión por la renovación de Vinicius había sido fructífera, que el club salía contento, que los agentes del futbolista también, que Mourinho confiaba en la renovación y que contaba con Vinicius. Y 24 horas después, oficial el acuerdo. Vinicius renovado hasta 2032, terminaba el año que viene, por lo que prolonga 5 más. Hasta ahora cobraba 18 millones, pedía 30, se queda en un punto intermedio, 24 millones de euros al año, se consolida como el segundo mejor pagado del equipo tras Kylian Mbappé y falta por conocer la letra pequeña, Tony, de esta renovación para ver si hay algún cambio en el porcentaje que recibe Vinicius, por ejemplo, de los derechos de imagen. Vinicius, que terminará contrato con 32 años ya con el Real Madrid, Diomande, que tiene 19 años, y veremos qué pasa con Rodri. Ahora escuchamos la versión de Real Madrid, pero la noticia es de Nils Solá, que lleva varios días diciendo, aquí en la cadena SER, en el larguero en 95 Deportes, en SER Deportivos, en todos los programas, cuidado que el Barça se mete en la operación de Rodri. El Barça quiere a Rodri. Hoy, lo que cuenta la cadena SER, lo cuenta Nils Solá, Rodri ya ha dicho sí al Barça. Hola, Nil, muy buenas. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. Pues en el Barça ya tienen el sí de Rodri Hernández. Esta es la gran noticia del día que avanzábamos el viernes pasado en el larguero. El Barça quería cometer esta operación, este fichaje de Rodri, que parecía imposible por el preacuerdo que podía tener con el Real Madrid y que las negociaciones apuntaban a poder cerrarse, pero el Barça ya han reconocido públicamente que ya tienen el sí del futbolista y ahora el siguiente paso es poder llegar a un acuerdo con el Manchester City. A Rodri le ha convencido el proyecto deportivo del Barça, la llamada de Hansi Flick y también la insistencia de sus compañeros de la selección, y ahora el Barça prepara una oferta que podría rondar los 50 millones de euros para hacerse con los futbolistas del futbolista, del capitán de la selección española, vital en el nuevo Barça de Hansi Flick, que le quiere, que le ha llamado, que le ha convencido, y todo esto que se ha podido hacer después de la lesión de Frenkie de Jong, que en el club creen que podría alargarse hasta los 5 meses si finalmente se tiene que operar. Ojo al centro del campo, que se le quedaría al Barça con Gavi, con Pedri, con Marc Asado, con Marc Bernal, con Frenkie de Jong, con Rodri, si finalmente llega, si finalmente el Barça es capaz de inscribirle, que esa será otra historia más a futuro, pero esta es la información, la versión del Barça. He visto muchas críticas en redes sociales a Florentino, al propio Rodri, que aquí en el larguero con Manu Carreño hace un par de años dijo que le encantaría jugar en el Real Madrid y que quién diría que no al Real Madrid. No vamos a buscar culpables tampoco, Héctor, pero ¿cuál es la versión del Real Madrid en este no fichaje de Rodri por el conjunto blanco? Pues a esta hora que Rodri prefiere fichar por el Barça, así de claro. En el Madrid tienen constancia que al futbolista le han ofrecido más salario en el club blaugrana, una cifra cercana a los 15 millones de euros por temporada, aunque la oferta del club blanco también era alta, que a Rodri le atrae el sistema de juego del Barça y que los compañeros de la selección han hecho también su trabajo, su presión, y porque por ello Rodri antepone al Barça por delante del Real Madrid. Desde el club trasladan que más no han podido hacer por su fichaje, desde que hace unos días, pocas semanas, se lanzarán definitivamente a por el jugador, mientras el futbolista notó ese cambio en el Real Madrid tras el Mundial, el de ir a por él con todo. Rodri lo agradece, el paso adelante de Florentino Pérez, de José Ángel Sánchez, de José Mourinho, y por eso mismo, hoy en primera persona, Rodri ha querido comunicarle al Madrid que prefiere fichar por el Barça siempre y cuando, claro, que el Barça llegue a un acuerdo con el Manchester City. Y siempre que sea capaz económicamente de hacerlo. Gracias, Héctor. Hasta Esa luego. es la noticia del día. Flick y los compañeros de selección del Barça han convencido a Rodri para que dé sí al Barça, a ver cómo se da la operación, y el Madrid sabe que Rodri prefiere al Barça. Es la noticia de este jueves, en el que, recordemos, han hecho oficial el fichaje de Diomande y la renovación de Vinicius. Seguimos en 95 Deportes en la SER. Y mientras Madrid
Madrid y Barça entre comillas, pelean por Rodri y el Madrid va haciendo oficial fichajes. El Atlético de Madrid lo que hace es, lo hemos escuchado en portada, viajar a Corea y ser aclamado en Corea. El conjunto rojiblanco que ya está en Seúl y también está allí la cadena SER. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Tony, desde Seúl, donde el Atlético de Madrid pasa sus primeras horas de gira con calor y con mucha humedad, y con Kang-in Lee, que ha recibido al equipo uno por uno como el mejor embajador de la ciudad. Mañana ya va a entrenar con el equipo y el domingo espera debutar en la pretemporada y tener minutos frente al Manchester City. No está aquí Ruggeri, que no ha viajado para cerrar su salida a Aston Villa, y a la vuelta, el lunes, el Atlético de Madrid espera tener resueltos además los otros dos expedientes de salida. Molina, falta cerrar su acuerdo con la Roma, y Almada, al que ha convencido River Plate para que vaya a Argentina y no al Flamengo brasileño. El Atlético de Madrid recibirá 10 de los 20 millones de euros de la operación. Claro, y ya cuando se cierren estos expedientes, estas salidas, se abrirá el fichaje del Cuti Romero, que es el que quiere Simeone, Pedro. Sí, porque primero, Tony, el Atlético de Madrid tiene que asegurar que hace caja y que genera el límite salarial necesario para fichar al central que quiere Diego Pablo Simeone, que como bien dices es el Cuti Romero. El central está a la espera de que el Atleti pueda cerrar el acuerdo con el Tottenham y así cumplir su sueño de jugar en el Atlético de Madrid. Es la prioridad absoluta que hay ahora mismo sobre la mesa de Mateo Alemán. Y luego está el caso de Nico González, que está en stand-by y que el Atleti tiene la idea de incorporar una vez que vea si queda margen tras cubrir las prioridades del equipo. Gracias, Pedro. Vamos a hablar de otro equipo Champions, como es el Villarreal, que ayer, lo contábamos, ganaba 1-0 en un amistoso al Levante, que se jugaba por la mañana, y hoy ha tenido una tradicional ofrenda que tiene el conjunto de Castellón a la Virgen. También ha hablado el presidente. ¿Cuál es la última hora del conjunto de Villarreal? David Costa Rosa, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Gerard Moreno, Juan Foyt, Santi Comesaña, Logan Costa, Sergi Cardona y Ayoce Pérez. Esos van a ser, y en ese orden, los capitanes esta próxima temporada del Villarreal. Así lo ha anunciado hoy el club en un día en el que Fernando Roig, que a final de temporada va a cumplir 30 años como presidente del club, ha reiterado que no se esperan más movimientos en el mes que queda de mercado, también que está muy ilusionado con Íñigo Pérez y su cuerpo técnico, y que a su juicio la plantilla del Villarreal es mejor este año que en la temporada pasada. Jo crec que tenim un nou projecte, un nou entrenador molt il·lusionant, i jo crec que tenim una plantilla també millor que la de l'any passat. Plantilla jo crec que hem reforçat en els puestos claves, retornat jugadors de la cantera que tanto rato se incorporarán. Y si el Villarreal, gracias David, ahora mismo está en Champions, podemos decir que Villarreal es actualmente lo que hace unos años era en el fútbol español en la Liga el Sevilla, que actualmente está de capa caída. El Sevilla, que hoy ha conocido la oficialidad de la salida de Juanlu Sánchez, que se va al Bournemouth. Santi Ortega, muy buenas. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Sí, esta salida de Juanlu ya oficial de Show, que será también en pocas horas jugador del Génova, le dan al Sevilla la oportunidad de rematar las operaciones que parece tener casi concretadas. El fichaje de Korochazili, jugador del Sporting de Lisboa, que vendría cedido, y el de Robbie Ures, es un delantero escocés que juega en la Liga Sueca, con gran capacidad goleadora, muy joven, del que Sevilla piensa invertir dinero. En cualquier caso, hay muchas cosas por hacer, y además de estos dos fichajes es posible que llegue otro atacante, y depende de otras salidas también reforzar puestos para que la temporada sea más tranquila que las últimas para el equipo que ahora dirige Luis García Plaza. Gracias, Santi. Salidas, fichajes en el Sevilla. Un fichaje ya conocido, pero se ha hecho oficial hoy, en el Español. Unai Núñez llega a los Pericos. Andrea de la Torre, hola. Hola, Tony. El Español ya ha hecho oficial el fichaje de Unai Núñez. El central vasco llega cedido por el Celta de Vigo hasta final de temporada para reforzar el eje de la defensa del conjunto blanquiazul. Con experiencia en Primera División y en las categorías inferiores de la selección española, Núñez aterriza en Cornellá con el objetivo de aportar solidez, liderazgo y competencia a la zaga del equipo de Manolo González. De esta manera se suple la baja de Calero y se refuerza la defensa, y parece ser que Unai Núñez hará pareja titular con Leandro Cabrera. Gracias, Andrea. Por cierto, una noticia del Celta. Hoy ha hecho oficial Vigo, el Ayuntamiento de Vigo, lo ha hecho Abel Caballero, que van a hacer un homenaje a Borja Iglesias, al delantero del conjunto vigués, por ser campeón del mundo, aunque no jugó más de 5 minutos, pero participó en ese Mundial que ganó España hace unas semanas, y le van a homenajear en Vigo el próximo mes de septiembre, es decir, literalmente en el próximo mes. Otro fichaje, de hecho, dos fichajes, uno de ellos es oficial, el otro es información de la cadena SER, en el Elche. Pepe Morago, hola.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes a todos. El Elche Club de Fútbol firma talento joven a buen precio con la llegada del centrocampista Javier Morcillo, de 20 años, procedente del Atlético de Madrid. Ya es oficial, el Elche abona algo más de 1 millón de euros al Atleti por el 50% de los derechos. Morcillo firma con el Elche hasta 2030. Además, el club ilicitano tiene un acuerdo ya con el Brighton inglés para que el centrocampista argentino Facundo Bonanote, de 21 años, juegue cedido en el Elche, pero sin opción de compra. Gracias, Pepe. Ahora vamos con los amistosos del día. Apartamos el mercado. Hay 3 con equipos de primera división. Además, 3, podemos decir, de nivel, sobre todo, por ejemplo, el del Getafe, que está jugando contra un equipo importante de la liga en francesa, lo está haciendo como visitante. Está jugando en el Luis II de Mónaco. Adrián Moreno, ¿cómo va el equipo de Bordalás? Muy buenas. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Ya es el 5º amistoso de esta pretemporada de el Getafe. Ahora mismo a escasos minutos del descanso. El resultado es de un empate a 0, un encuentro en el que, por cierto, todavía no ha debutado el último fichaje del conjunto azulón, Sava Sazonov. La última cita de los de José Bordalás antes del debut liguero contra el Alavés será este sábado frente al Tottenham. Gracias, Adri. Por ejemplo, el Depor está jugando en Florencia contra la Fiorentina. Bueno, está jugando o lo está intentando, porque hay un apagón, ¿no? Adrián Candal, muy buenas. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, un apagón que ya se ha rectificado, ya se ha solucionado. 5 minutos se ha parado el partido en los campos de entrenamiento de la Fiorentina. Por cierto, el campo está fatal y esto está condicionando también el partido. Está ganando la Fiorentina 1-0 con un golazo de volea de Endour. Prácticamente los primeros minutos después de un arreón del equipo italiano, y el Depor, que está jugando, entre otros, con Aubameyang en ese 11 inicial, está intentando plantarle cara a un conjunto de la Serie A. Estamos en el 42 de partido, está ganando la Fiorentina 1-0 al Depor en esa preparación del regreso a Primera División. Quedan apenas 3 minutos para llegar al 45 más lo que puedo añadir. Después de ese apagón sigue palmando el Depor 1-0 en Italia. Por cierto, Adri, por contarlo todo, que no lo contamos ayer porque se hizo oficial justo después del programa, Angeliño, nuevo jugador del Depor, en breve le presentarán, imagino, en los próximos días. Sí, seguramente cuando lleguen, Tony, a Coruña. Está el Depor concentrado en Italia, cerquita donde se está jugando ahora, y Angeliño ha pasado de estar en la Roma a pocos kilómetros a venirse directamente a la concentración del equipo aquí en tierras italianas. 14 años después vuelve un jugador que fue canterano del Depor, la próxima semana lo presentarán, y es otro fichaje de campanillas para el proyecto del Depor en ese regreso a primera división. Así que él, Aubameyang, un central también de jerarquía, es lo que busca el Depor. Bueno, pues hay mucha ilusión en Coruña, desde luego, con el regreso de Angeliño, un canterano, desde luego, que ha cumplido su sueño de regresar a casa. Gracias, Adri. Otro equipo que ha ascendido a Primera División está jugando también partido amistoso. Hablamos del Málaga, que está jugando contra un equipo catarí. Justo Rodríguez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Se acaba de llegar al descanso en el Marbella Fútbol Center. Málaga 1, Aarón Ochoa marcaba en el minuto 20 y empataba en el 34, prácticamente llegando al descanso, un español, Pablo Sarabia, que está en sus filas, en la fila del Al-Arabi, al igual que Rodri Sánchez, que fue jugador del Betis. Por el momento, tercer partido amistoso del Málaga, con empate 1, Málaga 1, Al-Arabi de Qatar 1, tiempo de descanso. Gracias, Justo, y vamos a hablar de esa guerra que hay FIFA, UEFA, se suma la Conmebol, esas críticas que está recibiendo Gianni Infantino, que hoy ha tenido novedades. Juan Marín, muy buenas. Muy buenas, Tony. Pues la UEFA y la Conmebol mantienen su firme oposición ante la gestión del presidente de FIFA, Gianni Infantino, tras la reunión de ayer de FIFA en Rabat. La UEFA mantiene su postura de no dejar participar a las selecciones europeas en aquellos torneos que organice FIFA. Según ha contado el diario AS, la UEFA exigía que FIFA retirase las propuestas de privatización, que estos intentos jamás se repitiesen, y además la UEFA expresa que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Y hoy la Conmebol ha hecho oficial un comunicado en el que critica la falta de diálogo a la hora de tomar decisiones como la de privatizar el Mundial, que estas decisiones perjudican al fútbol y a todos los aficionados, y que la Conmebol no apoyará ninguna candidatura en la que incluyan procedimientos que desconozca. Gracias, Juan. Recordemos que hay 3 mundiales en los próximos meses, en septiembre, en octubre y en noviembre. A ver qué hace la UEFA, a ver qué hace la Conmebol, a ver qué hacen el resto de federaciones. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Hora 25 Deportes, con Tony López. Amantes del motor,
Ya ha llegado la pausa de las vacaciones, es decir, ya ha llegado el regreso a la competición. Vuelve en Silverstone el motociclismo con MotoGP, con Moto2, con Moto3. Todavía no llega la Fórmula 1. Tranquilos, tranquilas, ya llegará en las próximas semanas en el circuito de Zandvoort. Pero por ahora lo que tenemos es el Gran Premio de Reino Unido en Silverstone, donde está Mela Chércoles. Hola Mela, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Rafa Gastón y todo listo en Silverstone para que la temporada de MotoGP vuelva a la carga con su segunda mitad de campeonato. Recordemos que llegan 5 pilotos en un pañuelo de 24 puntos. Lidera Martinator con 14 de ventaja sobre Ogura, 18 sobre un Marc Márquez, que hoy sí, por fin, ha reconocido abiertamente que se considera favorito. Todos le señalan como favorito y él no le entra miedo, no oculta esa condición de favorito, porque sí ha sido capaz de remontar 102 puntos después de la carrera de Italia hasta aquí. ¿Qué no será capaz de hacer a partir de ahora? Está muy contento cuando habla hoy con los periodistas, Marc. Esto es difícil, decir quién es el favorito. Soy yo. ¿No? ¿Qué quieres? No, depende. Ahora el titular lo pones y ya está. Pero el favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea. Pero yo digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale? Un título más a mí no me cambia la vida, a ellos sí. Siempre con ese tono, podemos decir, canallita, el bueno de Marc Márquez. Obviamente nadie se va a tomar a mal sus palabras, porque si hay un favorito siempre en el mundo del MotoGP es Marc Márquez. Gracias, Mela. Vamos a hablar de ciclismo, de las 2 ruedas con motor o las 2 ruedas sin motor, porque hay Tour de Francia femenino y hay otras competiciones. Estamos pendientes de Paula Blasi, que ya no tiene pinta de que vaya a llegar al podio. ¿Cómo le va a la española? Luis Gaspar, muy buenas. Hola, buenas, Tony. Hoy etapa bastante tranquila en el resultado, no tanto en el durante de la etapa, ya que Paula Blasi ha llegado a 28 segundos con el grupo de las favoritas, en una etapa que se ha llegado al sprint en un grupo reducido, donde ha ganado la mauriciana Kimberly Lecourt. La clasificación general sigue igual que ayer y mañana se decidirá gran parte de la carrera. Mañana se disputa la etapa reina con la subida a Mont Ventoux, donde Paula Blasi puede intentar mejorar puestos en el general. Y en otras carreras del día, en Burgos se ha llegado la etapa hoy el austriaco Felix Gall, que fue segundo en el Giro de este año, y Enric Mas ha quedado quinto a 22 segundos en otra gran etapa del Balear. En Polonia ha habido una caída a falta de 40 kilómetros que ha obligado a parar la etapa unos minutos, y tras reanudarse la victoria se la ha llevado el holandés de Visma, Bart Lemen. No te escapas, en la redacción dijiste ayer, bueno, Paula Blasi, ojo que se le da bien el Mont Ventoux. A ver mañana. Sí, yo estoy convencido de que va a mejorar posiciones, 100%. A ver mañana. Gracias, Luis, y hablamos de tenis porque esta madrugada estamos pendientes de Rafa Jodar en Montreal. Jorge Palma, muy buenas. Muy buenas, Tony. El madrileño Rafa Jodar juega hoy a la 1 de la madrugada, horario peninsular, en el Master 1000 de Montreal, como tú has dicho, contra una cara conocida y a la que ya ha ganado anteriormente, el italiano Lorenzo Musetti. La última vez que se enfrentaron fue hace una semana en el Master 500 de Washington, en el que el español ganó con remontada incluida en 3 sets. También tenemos que estar muy pendientes de Dani Mérida, que ha jugado a la 1 de la madrugada contra el francés Hugo Humbert, en el que el alicantino ha ganado por 3-6, 3-6 y ya espera en 16avos de final al estadounidense Alex Michelsen. Gracias, Jorge. Esta madrugada juega Rafa Jodar. No os asustéis, esta madrugada empieza la NFL. A ver, empieza la NFL de aquella manera, empieza la pretemporada de la NFL. Y para poner un poco, explicar cómo está la situación actual de la NFL, está uno de los colaboradores de 100 Yardas, compañero de digital de la cadena SER, Guillermo Nieto. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. ¿Qué tal, Tony? A ver, lo primero, empieza hoy la pretemporada para ubicar un poco a la gente. ¿Qué noticias de mercado ha habido importantes? ¿Qué contamos de la NFL? Bueno, 179 días han pasado desde la Super Bowl. Han pasado 6 meses desde que los Seahawks ganaron a los Patriots en la Super Bowl y esta noche, como dices, vuelve el fútbol americano con el partido del Hall of Fame. Se van a enfrentar los Arizona Cardinals y los Carolina Panthers en un partido que no tiene casi nada de importancia. Eso es en lo deportivo y que va a servir solo para ver un poco a los rookies y sobre todo para dar inicio a los partidos de pretemporada. Eso sí, vas a tener que madrugar si quieres verlo, que es a las 2 de la mañana. O trasnochar. Eso es, también. Para que empiece la temporada regular vamos a tener que esperar a la madrugada del 9 de septiembre con una reedición de esta Super Bowl entre los Seahawks y los Patriots. Y de momento la pretemporada está marcada como siempre por el draft, con Fernando Mendoza, el número 1 del draft, nuevo quarterback de Las Vegas Raiders. También con la vuelta de lesionados como Patrick Mahomes, que ya está lanzando pases, y con el mercado, con algún movimiento histórico, especialmente uno que vamos a ver en Madrid. En ese partido entre Bengals y Falcons, que era en noviembre.
noviembre, ¿no? Eso es el día que vamos a tener marcado en el calendario, el 8 de noviembre. La NFL vuelve por segundo año a Madrid, al Bernabéu, y ahí va a estar Villan Robinson, la estrella de los Atlanta Falcons, que ha sido renovado como el running back mejor pagado de la historia. 22 milloncitos al año que va a cobrar. Enfrente va a tener a los Cincinnati Bengals, con estrellas como Joe Burrow, Ja'Marr Chase, que prometen dar mucho show en el que va a ser el segundo Madrid Game de la NFL. ¿Y tú qué sabes? Yo también, pero menos. ¿Favoritos este año? Lo de siempre va a cambiar algo, dependerá de las versiones obviamente, pero sobre el papel, ¿cuáles son los favoritos? Bueno, las casas de apuestas, que también saben bastante, dicen que los Ángeles Rams son los favoritos, que se han reforzado con el fichaje de Myles Garrett. Los segundos son los vigentes campeones, los Seattle Seahawks, y detrás van los Buffalo Bills. Cerrarían este top 5 los Ravens y los Chiefs de Mahomes, Kelsey y compañía. Los Buffalo Bills favoritos, tus Buffalo Bills. Eso es, casualidad, siempre. Casualidad. Gracias, Guille. A ti. Ahora que el ruido Están al descanso ya los 3 partidos amistosos con equipos de primera división. El Getafe empata 0 en Mónaco, el Málaga empata 1 contra el Al Arabi en Marbella y el Depor pierde 1-0 en el Artemio Franchi de Florencia contra la Fiorentina. Pero hay más cosas en este Hora 25 Deportes, por ejemplo hay mucho baloncesto. ¿Qué contamos? Iria Vieira, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues tenemos varias noticias, Tony, porque hoy ha sido un día de despedidas. La primera de ellas ha llegado de la mano de Mario Hezonja, que a través de una publicación en sus redes sociales ha querido decir adiós a la afición blanca después de confirmarse su marcha a la NBA hace casi una semana. El alero croata, en una larga y emotiva carta de despedida en la que explica que le costó mucho tomar la decisión, considera que ha sido una de las etapas más importantes de su carrera, que su marcha responde a una oportunidad de cumplir un nuevo reto profesional e incluso deja la puerta abierta a un posible regreso. La otra despedida ha llegado de la mano de Toko Sengelia, el ala pívot del Barça, que deja precisamente el Barça y se marcha al Dubai Basket tras hacer efectivo el pago de su cláusula de salida, donde se reencontrará con Xavi Pascual. Y otra noticia más de baloncesto es que el equipo estadounidense ha anunciado la lista para el Mundial de Berlín, en la que destaca Caitlin Clark, que después de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de París de 2024 lidera el equipo estadounidense. Otras jugadoras que la acompañarán serán Aya Wilson, Brianna Stewart y Paige Beckers. Gracias, Iria. Hasta aquí Hora 25 Deportes. Sigue Hora 25 con Pablo Tallón a las 11:30. El larguero con Álvaro Benito, donde hablaremos seguro de esa operación Barça-Madrid por Rodrigo Hernández Cascante. Un saludo de Tony López. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.